Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes a nuestro sexto ya coloquio de interés público. También quiero agradecer a nuestros expositores, que ya voy a tener la oportunidad de presentarlos debidamente. Don Emilio Pfeffer, conocido ya de la casa, ha estado muchas veces acompañándonos, que lo voy a introducir formalmente en un momento. Y Sebastián Soto, que también es segunda oportunidad que nos acompaña en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor. Ambos estamos sumamente agradecidos por haber aceptado esta invitación a debatir un tema muy contingente, muy de actualidad, muy complejo, con diferentes aristas, diferentes problemáticas constitucionales, legales, jurisprudenciales, doctrinales, etc. Tanto en el plano nacional como internacional incluso. Así que es un gran desafío el que tenemos por delante, y yo estoy seguro que con estos excelentes expositores vamos a poder abordar muy debidamente. La decano, doña Clara Stransky, me pidió que la excusara momentáneamente porque en este momento se encuentra en la sesión del Consejo de Defensa del Estado, así que va a incorporarse un poco más tarde a nuestro panel. Bien. La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor tiene como misión, como una de sus misiones más importantes, lograr acercar la enseñanza y la investigación en disciplinas emergentes y de vanguardia de las ciencias jurídicas a la comunidad profesional, académica e incluso los estudiantes de Derecho o estudiantes de otras disciplinas afines también. El tema de transparencia desde un primer momento nos ha interesado particularmente. Incluso hemos incorporado un adelanto, digamos, esta es una primicia, hemos incorporado un nuevo capítulo en nuestro informe de justicia constitucional, cuya primera versión, ustedes conocerán muy bien, me imagino, salió el año pasado, el año 2011, con una síntesis y sistematización de las principales sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema en materia de protección. Y este año, debido a su importancia, evidentemente, hemos incorporado también materias de transparencia. No solo las sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, sino que también sentencias de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones en procedimientos de reclamación frente a decisiones del Consejo para la Transparencia, y también algún número, obviamente con alguna cierta criterio de selección, de decisiones del Consejo para la Transparencia. O sea que nos incorporamos de lleno con la problemática de la transparencia. El desafío que tenemos por delante no es menor, porque realmente le hemos pedido a los 4 expositores que aborden 4 áreas o 4 miradas diferentes del tema de la transparencia, desde las políticas públicas, los cambios legislativos, hasta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con una visión histórica y sistemática, pasando también por algunas cuestiones más coyunturales, como pueden ser las decisiones más recientes en materia de correos electrónicos, en materia de empresas públicas, empresas del Estado. Para estos efectos hemos dispuesto 4 presentaciones que les vamos a pedir a nuestros expositores se atengan al tiempo de 15 o 20 minutos. Yo voy a tener una papeleta indicativa y voy a ser bastante estricto en ese sentido, para que podamos al final de las exposiciones abrir también un debate con ustedes, preguntas y comentarios con el público asistente. Vamos a partir con don Emilio Pfeffer Urquiaga. Don Emilio es abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema, miembro y director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, autor de diversas publicaciones de su especialidad y director del Diario Constitucional, un proyecto en el cual también nosotros tenemos alguna modesta participación como Facultad de Derecho. Don Emilio le hemos pedido que aborde la problemática de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de acceso a la información pública y transparencia, para lo cual le vamos a otorgar la palabra por el lapso de 15-20 minutos y luego continuaremos entonces con Sebastián Soto. Don Emilio, por favor. Bien. Como siempre, muy grato estar en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, que tiene inquietudes especiales por los temas de derecho público en general. Y perdón. Ahí sí. ¿Escucha? Ahí sí.
tiene singular preocupación por los temas de derecho público, y por lo tanto, cuando se me cursa esta invitación para hacer una breve reseña y comentarios en torno a los criterios jurisprudenciales que fluyen de las sentencias del Tribunal Constitucional y en algunos casos también de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, conociendo de estas materias, me ha parecido realmente de mayor interés poder participar en este panel con otros expositores. Lo primero que me gustaría señalar es que la Constitución se ha visto fortalecida, y el sistema institucional por ende, luego de la reforma constitucional del año 2005, al haberse incorporado, como se sabe, en el artículo 8 el principio de publicidad y el principio de probidad. Y en ese sentido, tengo la impresión de que esta enmienda, lo que atañe a la incorporación dentro del capítulo referido a la fase de la institucionalidad del principio de la publicidad, responde en gran medida a lo que habría sido una directriz relativamente nítida y clara que provenía de sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente aquella que recayó en el caso Aduana, en el rol 643 o 646, y se hace este cambio con el propósito de reconocer el derecho de acceso a la información pública. Esa es la finalidad, el objetivo central que motivó la enmienda. El derecho de acceso a la información pública estaba reconocido anteriormente a nivel legal, por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, e incluso se había reconocido, asegurado el amparo de acceso a información pública. Por lo tanto, vemos aquí que hay un fallo que tiene una incidencia e impacta en los reformadores del año 2005. Ahora, con posterioridad, el Tribunal Constitucional ha tenido en varias oportunidades ocasión de emitir pronunciamientos sobre este derecho de acceso a la información pública. Y en ese sentido, lo que uno constata es que se lo estima un derecho implícito. No es un derecho público subjetivo como tantos otros que se aseguran en el capítulo tercero, de manera concreta o directa, sino que se ha venido asentando la idea de que estamos frente a un derecho implícito que emana fundamentalmente de la lectura que se hace de la libertad de opinión e información y en cierta medida también del derecho de petición. En ese sentido, después de ese primer pronunciamiento, en el rol que ya indiqué, en donde naturalmente se produce una decisión que alerta sobre la necesidad de ampliar como principio de rango constitucional el de la publicidad de los órganos, desde las actuaciones de los órganos del Estado, de sus procedimientos, de los fundamentos de las decisiones que adopten. Yo diría que se va a transitar progresivamente hacia la consolidación de este derecho implícito. Lo otro que se empieza a apreciar es que se entiende de manera diversa la publicidad de la transparencia, la publicidad
es un imperativo a que se exija la actuación de órganos públicos. La transparencia viene a representar aquella acción a que se le reconoce a un titular que tiene un interés por que una determinada actuación o acciones del órgano se hagan con apertura, con la mayor visibilidad posible, y en ese sentido publicidad y transparencia se van conjugando para fortalecer el Estado democrático de derecho, y esto el Tribunal Constitucional en distintos fallos lo ha venido dejando claramente explicitado. La regla es la publicidad, la excepción es el secreto. También se advierte que, habiéndose establecido causales taxativas que el legislador debe configurar respecto de situaciones específicas, el entendimiento de aquellas situaciones o casos en donde se va a poder hacer excepción a la publicidad obliga a una interpretación restrictiva. Y en este sentido, si ustedes van al artículo 8 de la Constitución, se darán cuenta que allí el legislador de acuerdo calificado ha quedado habilitado para determinar aquellos casos en que se puede hacer excepción al principio rector de la publicidad. Cuando se afecte el derecho de las personas, cuando se afecte la seguridad nacional, el interés nacional o el debido cumplimiento de las funciones del órgano público. Y estas causales han venido a ser precisadas en algún sentido por la ley de transparencia que luego se va a dictar como consecuencia o efecto de esta enmienda constitucional que se introdujo el año 2005. Y entonces se advierte como un segundo lineamiento en los criterios jurisprudenciales que los operadores, los llamados a aplicar esta nueva normativa de institucionalidad, tienen que aproximarse en la lectura para determinar el sentido y alcance de las hipótesis de excepción con un sentido claramente restringido. Se crea toda la institucionalidad, como se sabe, el Consejo para la Transparencia, como un órgano que tiene autonomía, que es generado con la intervención del Ejecutivo y del Senado, órgano colegiado, y consiguientemente con una visión que representa la pluralidad de los intereses y distintas visiones que existen en la sociedad nacional. En este sentido, el Tribunal Constitucional y las Cortes de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema, por la vía de los recursos de queja, cuando se han interpuesto estos contra los fallos que han recaído en los reclamos de ilegalidad, yo diría han dado estricta aplicación a los principios que esa ley de transparencia ha dejado explicitados, de máxima divulgación, de visibilidad, de oportunidad, de facilitación en el acceso, que están allí indicados. También es posible observar que las Cortes y el propio Tribunal Constitucional han debido efectuar, al aproximarse a la solución de los casos concretos, siempre labores de ponderación de bienes jurídicos que colisionen, que están en juego. Y aquí los conflictos que se dan principalmente son entre, por una parte, la privacidad, el tema de la defensa de la propiedad o del desarrollo de actividades económicas,
o de acceso igualitario a empleos o funciones públicas, también de igualdad. Y entonces, todo este tipo de conflictos en que por una parte se enfrenta el interés de acceder a la información que se estima pública y que por ende debe ser revelada, entra en colisión con estos otros bienes jurídicos que también constitucionalmente están tutelados. Y por lo tanto la función de los tribunales en esos casos ha significado que se enfrenten o deban hacer una ponderación conforme a los criterios que el tribunal ha venido asentando de finalidad legítima, de proporcionalidad, de necesariedad, de único medio para la satisfacción de un determinado fin. Y esto es particularmente claro en la mayoría de los casos que se han resuelto, que se han fallado. Hay casos, yo diría, paradigmáticos, el de los correos electrónicos, pero también hay otros en donde el debate se ha generado en sede de los tribunales ordinarios, en las Cortes de Apelaciones y eventualmente en la Corte Suprema, por la vía del reclamo de ilegalidad. Que observo en esta situación o en esta controversia. Un consejo para la transparencia que ha sido muy activo, que en algunos casos me atrevería a señalarlo y con total prudencia, por cierto, ha asumido un rol que lo ha llevado a transformarse en un ente excesivamente protagonista en la defensa de la transparencia. Esto se aprecia fundamentalmente en las actuaciones que se observan en algunos casos o situaciones en donde no solo como órgano del Estado informa reclamos de ilegalidad a las Cortes, sino que asume una defensa muy activa y con gran intensidad, que lo lleva al punto de presentar recursos de queja a la Corte Suprema, lo que no es una práctica habitual en los órganos del Estado. De otro lado, se ha mostrado bastante celoso para reclamar el derecho a hacer las calificaciones de la información y a sobreponer su decisión sobre aquella del servicio público que ha sido requerido, en el sentido de discutir que no tiene causal para interponer una ilegalidad cuando se ha hecho una apreciación, se ha decidido estimando que no está afectado el debido funcionamiento del órgano público, y entonces a partir de esa estimación se genera el efecto de que se impide esa revisión por la vía de la ilegalidad a la Corte. Y aquí lo señalo esto porque se empieza a observar que las Cortes, con la finalidad de ejercer control sobre esas decisiones recaídas en los amparos de acceso, entran a reconducir, digámoslo, esa calificación a otras causales que sí justifican la interposición del reclamo de legalidad y lo hacen proceder. Hay ahí una cuestión que a mí me parece nítida en estos lineamientos jurisprudenciales o prácticas
que se han ido verificando tendientes a lograr una ampliación del control por parte de las Cortes de Apelación. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad, ya decía, de emitir pronunciamientos en varias oportunidades. Uno de ellos es el de los correos electrónicos. Y aquí la tesis, que a mí me parece correcta, aceptada en la decisión de la Magistratura Constitucional, transita fundamentalmente en función de ciertas premisas que me parece interesante enunciar. Primero que nada, el tribunal dice que los funcionarios públicos tienen derechos constitucionales, que el derecho a la información, que el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto, que los correos electrónicos no son necesariamente y de forma inequívoca actos administrativos, que la Constitución se tiene que interpretar a la luz del progreso tecnológico, reconociendo la importancia que tienen las comunicaciones privadas, que el mandato de publicidad del artículo 8 entonces rige solo respecto de ciertos asuntos, que el artículo 8, y aquí lo reitera, no reconoce un derecho de acceso a la información, sino que este es un derecho implícito que surge, ya lo decía, del 19 número 12, es decir, de la libertad de opinión e información y del derecho de petición. Que, de otro lado, este derecho de acceso a la información no recae sobre todo lo que hace o tienen los órganos del Estado, sino que solo sobre sus actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilizan, que son públicos solo ciertos aspectos de la actuación administrativa, los actos y resoluciones, pero no todo lo que sucede en la administración, conversaciones, reuniones, llamados telefónicos, diálogos, órdenes verbales, de las que no se dejan registro, digamos. Que el carácter reservado o secreto de un asunto no es algo perverso o reprochable o susceptible de sospecha por sí, que la transparencia es un bien de primera importancia, pero que no es el único, que los correos electrónicos no necesariamente son actos administrativos, que es una forma de comunicación, y que las comunicaciones están amparadas por la inviolabilidad, y consiguientemente que este tipo de comunicaciones en las formas actuales y las futuras formas de comunicaciones deben ser protegidas debidamente. Luego señala que el legislador está perfectamente habilitado para reconocer ese tipo de privacidad en las comunicaciones, y solo puede hacerse excepción a ellas en ciertos casos y a través de formas que queden reguladas de manera expresa, y por lo tanto no se está frente a un caso de aquellos. Y cierta estos parámetros o criterios o ordenamientos y acoge ese requerimiento, que lo fue con votos en contra de algunos ministros del tribunal, quienes razonan que el acceso a la información que conste en este tipo de implementos o dispositivos tiene que ser examinada en función del bien público que trae consigo su conocimiento, su divulgación, y que no se puede verificar en ese caso una erosión de los principios de proporcionalidad, de razonabilidad, de respeto al contenido esencial de los derechos afectados, y que la ponderación que efectúan descarta cualquier lesión en ese sentido. Como se ve en este fallo, el tribunal
me parece, intenta dar frente al conflicto una solución en la que, frente a la colisión o el conflicto de estos valores y bienes jurídicos, opta por uno con estos argumentos tendientes a hacer prevalecer la privacidad de información que consta a través de estas vías de comunicación. Hay otros casos en este mismo sentido de Rodrigo Coloma Correa, en donde allí también el valor de los antecedentes privados también es, diría, puesto por sobre el interés público de conocer la información. El sistema de alta dirección pública realiza concursos y obviamente quienes participan o postulan en ellos presentan antecedentes y hay métodos de evaluación, hay empresas que intervienen con entrevistas y calificaciones que se efectúan, se conocen antecedentes de cada uno de los postulantes y por lo tanto el sistema para definir la selección de quienes se supone más aptos para el desempeño de funciones públicas parte de la premisa de que se interviene en él con total reserva y confianza y por lo tanto en esa lógica revelar, digamos, algunos antecedentes que pudieran erosionarlo a pesar de que se estimase que a lo mejor hubo alguna situación que no resultaba deseable, es una decisión que genera un efecto dañino mucho menor que aquella otra que significase exigirle a las empresas consultoras, a los llamados headhunters, que revelen su metodología, la calificación de los postulantes, los criterios de selección que atañen a individuos que participaron en esas instancias. Y se advierte en este caso a cómo se intenta resguardar la privacidad y desde luego la legitimidad del sistema, que podría ser descalificado si es que se admitiera un acceso absoluto a todo ese tipo de antecedentes. Han habido otros casos, especialmente resueltos por los tribunales ordinarios, las cortes de apelaciones, en donde también se reconoce la propiedad exclusiva sobre ciertas fórmulas y la reserva de las mismas a sus titulares, el caso de las células transgénicas, los lugares físicos donde estas se encuentran. Allí, nuevamente, la tarea del juez va a traducirse en una función de ponderación, de equilibrio. Y voy concluyendo. Creo que la enmienda del año 2005 y la institucionalidad que se creó a partir de ella con la ley 20.285 ha significado un tremendo progreso por dos consideraciones. Primero, porque nuestro país está acostumbrado a una cultura del secretismo, especialmente se advierte esto en la administración pública y en todos los órganos del Estado en general. Y entonces la circunstancia de haberse llevado la Constitución, el principio de publicidad, de haberse creado esta institucionalidad, de haber hecho operar un consejo
que en una primera etapa puede haber justificado un rol muy activo en defensa del valor de la transparencia, ha venido a quebrar, digámoslo, y a sortear esta resistencia natural que se genera hacia la reserva, hacia el secretismo. Y además porque eso obviamente es complemento de la probidad, que es otro principio constitucional. Y consiguientemente, si es que se hubiese mantenido en el tiempo este acelerado apego a nuestra cultura secretista, naturalmente resultaría más difícil el control social. Pero aún así, creo que la transparencia, que representa un gran aporte y valor para la sociedad toda, no puede ser extremada, y en ese sentido yo creo que es como el cilantro, la transparencia es buena, pero no tanto, y en esa línea hay que tener especial cuidado de cautelar los bienes jurídicos que la misma ley de transparencia se encarga de denunciar, y que obviamente es una tarea de los tribunales. Probablemente esta es una normativa y es una institucionalidad que puede ser perfeccionada para ir fortaleciendo la transparencia, pero a su turno para ir decantando claramente las vías de tutela de estos otros bienes jurídicos que pudieran verse eventualmente mencionados. Y ese, creo yo, es el gran desafío que los casos que se han presentado ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales ordinarios van dejando en evidencia como tarea a desarrollar a futuro. Muchas gracias.